placer estar de nuevo aquí en el chat con Lila Vanorio. Y Jaime Bello León, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Excelente, con público el día de hoy. Miren el paquete en el que me metiste. En el que yo me metí y ahora digo, y tenemos que salir adelante con este paquete. Sí, señor, pero como nuestra invitada es todo un lujo, hay que meter el pecho. Es un honor, de verdad, Ana Teresa Torres, poder tenerte aquí. Para mí, en lo personal, es muy emotivo este día porque me acordé, como dije en las palabras, de tantos amigos en común que nos han acompañado y a quienes tenemos presente con esa memoria que tú tanto has cultivado en tu obra. Bienvenida al chat. Muchas gracias. No sé qué debemos hacer ahora. Ustedes me guían, por favor. Bueno, ya yo tengo una pregunta, Ya ¿puedo? ves que Adelante. Querida Ana Teresa, Ajá. yo quería preguntarte, ¿cuál es tu primer recuerdo de infancia? Wow. Jaime. ¿Esto es una prueba de memoria? ¿O es una, sí? Bueno, fíjate, no sé si es el primero, pero lo tengo estudiado. Es decir, incluso que lo debo haber escrito en algún momento. Yo tengo un recuerdo, no sé qué edad tenía, probablemente dos años, tres, algo así. Y estoy subiendo las escaleras de la mano de mi mamá en la casa de mi abuela en Caracas. Y eso es lo que recuerdo, que yo subo la escalera y que arriba hay bastante gente y he conocido a mi familia. Probablemente la conocía de antes, obviamente, pero ese es el momento en que yo tengo el recuerdo, cuando subo las escaleras y arriba, en la planta alta, quiero decir, está mi abuela Carmen Teresa. Ya, ahora yo te quiero preguntar, ¿por qué te interesa el primer recuerdo que ella tiene? Bueno, te voy a contar la verdad y la voy a compartir aquí con Ana Teresa, con nuestros amigos que nos están oyendo. Cuando yo trabajaba en el Consejo Nacional de la Cultura y dirigía La Brújula, me llama un día Oscar Zambrano Urdaneta y me dice, Jaime, conseguí que Arturo Pietre te diera una entrevista, vas mañana a su casa a entrevistarlo. Ajá, entrevistar a Arturo Pietre, que lo había entrevistado todo el mundo y con un día de antelación. Entonces, bueno, yo me presento en la casa de don Arturo, había hecho un borrador de preguntas en los papeles y por supuesto, cuando él aparece, aquel hombre imponente e imponente para uno por todo lo que representaba y se sienta ante mí, me dice, tenemos exactamente 40 minutos. Así empieza la entrevista. Y en ese momento yo veo el papel con todas las entrevistas, las preguntas supuestamente inteligentes, elaboradas, conversadas con amigos literatos, con historiadores, etcétera, y de pronto le digo, no, mire, yo no voy a preguntarle esto, yo quiero saber cuál es su primer recuerdo. Y él se me queda mirando un rato, tomó tiempo, y yo le dije, mire, se me están yendo los 45 minutos. Y él me dice, ya va, es que me tengo que acordar, porque nunca, nunca nadie me había preguntado eso. Y eso fue una satisfacción personal. Y claro, cuando uno está ante una persona que ha tenido una vida larga, fructífera, con una obra tan importante, tan relevante, y donde la memoria ha sido el centro, pensé que podía sacar esa barajita y quedar bien aquí. Eso es la verdad. ¿Y te lo habían preguntado antes? Sé que lo he contado antes, pero no recuerdo si es porque me lo preguntaron o porque yo, no sé, me puse en la idea de que lo quería contar. Pero está bien, entraste bien con la barajita. No más juegos de memoria porque a estas edades es peligroso. Pero además es toda una vida dedicada a la memoria, pero también a contarnos y a analizarnos, a confrontar lo que somos como venezolanos. Y cuando yo comencé a trabajar en radio, recién egresada de esta universidad, recuerdo que una de esas voces fijas para hablar del país y de lo que somos eran Michelle Asencio, a quien Jaime hacía referencia hace unos minutos en su discurso, y también a usted. Y yo estaba sorprendida porque no había visto a mujeres intelectuales siendo, con esa admiración, siendo la referencia, el faro al que veíamos para tratar de entendernos. Entonces quiero preguntarte por Michelle y por quizás esa relación de amistad tan estrecha. ¿Qué aprendiste de una antropóloga como Michelle Asencio? ¿Y qué crees que le enseñaste? Muchas cosas. Fíjate, justamente yo le estaba recordando al padre rector un encuentro que tuvimos en la universidad, un foro que creo que organizó Marcelino Bisbal.
porque a Michelle y a mí empezaron a invitarnos juntas, no solamente en la universidad, sino otras cosas. Bueno, es un tema, fíjate, ya ha pasado el tiempo en que ella se fue, pero me costó bastante trabajo acostumbrarme a la idea de que se había ido. Casualmente yo vivo bastante cerca de donde era su apartamento y paso pues muchas veces y siempre paso y pienso, aquí vivía Michelle. Michelle fue para mí nuestra amistad fue tardía, no era una amistad de juventud para nada. Y fue para mí una persona insustituible porque ella me enseñó algo que es leer un objeto que se pueda leer desde dos puntos de vista. Uno que ya yo traía como psicóloga y posteriormente psicoanalista, y otro como antropóloga que yo no tengo. Lo tenía ella. Y entonces ella me enseñó, no es que me dijo, apréndetelo así, sino que ella lo hacía, y entonces como un mismo objeto se puede ver con dos lentes, que no son contradictorios, pero no son iguales. Y eso creo que me permitió escribir un libro que ha sido el mayor éxito de los que he escrito, que es La herencia de la tribu, porque está escrito con las dos miradas. Bueno, por supuesto también está escrito vamos a decir, con los libros de historia, pero eso no es una mirada especial, eso es simplemente leerlo y decir, ¿qué dijo don Mariano Piconzara, qué dijo Briceño Iragorri, qué dijo Arturo Uslar Pietri? Bueno, y vas viendo lo que se dijo, ¿no? Pero eso fue extraordinario porque además ella tenía algo maravilloso que era un sentido del humor muy particular que aparecía en los momentos menos esperables. Y bueno, fue una amistad que no duró mucho porque lamentablemente su vida no fue bastante corta en ese sentido, pero para mí fue insustituible. Es decir, es una referencia insustituible en mi vida intelectual, en mi proceso intelectual. Aparte de que era muy divertido conversar con ella, Jaime lo recordará. Aparte no es que eran dos intelectuales hablando en serio, no. Michelle intercalaba el humor para hablar de cualquier cosa y había que seguirlo en serio y en broma. O sea, no era tan fácil la comunicación que ella planteaba, ¿no? Así que fue una época, bueno, en cierta forma muy interesante, ¿no? Para mí, por lo menos. Tú sabes que yo siento que yo soy muy afortunado porque yo era amigo de Michelle, de Ana Teresa, de Yolanda Salas, de Carlos Federico Duarte y de Lulu Jiménez. Y era muy divertido porque Ana me llamaba Michelle y me decía, estoy furiosa, acabo de pelear con Yolanda Salas. ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinando. Para la cocina, que te voy a contar. Entonces, ella sentía que yo me movía por la casa y me regañaba. Te dije que no estuvieras haciendo nada para que me prestes atención. Michelle era de verdad un personaje Sí. imposible de sustituir porque tenía una inteligencia brillante, una preparación incomparable, pero al mismo tiempo un sentido del humor y de la situación que yo no he descubierto en más nadie. Ya han pasado algunos cuantos años de la herencia de la tribu y de esa mirada con dos lentes de nuestro país y de lo que somos. ¿Qué piensa hoy de esa herencia? Bueno, estoy un poco cansada de la herencia, ¿no? Es una herencia un poco pesada, tú sabes, cuando alguien hereda algo y dices, ay, qué bueno, heredé algo, ¿no? Pero es que resulta que cuando abres la mochila y ves lo que heredaste, eh, dices, esto pesa mucho, es una historia muy pesada, ¿no? Creo que el padre Peraza mostró algunos puntos en que voy a hacer un comentario paralelo, no sé si te contesta la pregunta o no, pero espero que sí. Yo tengo hoy en día un cierto conocimiento de Canadá, porque mis hijos, dentro de ese proceso que conocemos como diáspora, se fueron a Canadá. Y, y un día yo dije, esto es un país que tiene una historia liviana. Y yo dije, en contraste con el mío, ¿por qué tiene una historia liviana? Uno, porque lograron la independencia sin guerra, con negociaciones. Ah, claro, quizá hay que ser anglosajón para lograrlo, pero lo lograron. Y la segunda, porque no hubo esclavitud. Entonces ya con eso tú tienes una historia liviana para lo que venga.
porque ya no tienes tanto héroe guardado. Políticos, gente que hablaba, inversionistas, gente, otro mundo, y no hay ese profundo resentimiento que puede dejar en las sociedades el fenómeno de la esclavitud. Entonces, yo dije, esto es la historia liviana en comparación con la de un país como Venezuela, que es una historia muy pesada, muy difícil diría un psicoanalista, de elaborar, de, de tener primero una narrativa común. Ese es uno de los problemas. Tener una narrativa común en Venezuela es muy difícil. Por decirte algo, pues ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, la caída de Medina en 1945, yo era un bebé, pero mis padres, eso le dieron la vuelta a aquello. La caída de Medina yo creo que no tiene todavía una narrativa común. Entonces, si algo que hace 80 años no estamos como de acuerdo en qué ocurrió ese 18 de octubre, oye, qué problema, ¿no? Y así, bueno, se me ocurrió esa fecha, pero hay muchas otras así, ¿no? Esas son historias muy pesadas, historias muy difíciles de reconciliar a la gente, ¿no? Y creo que eso hemos podido verlo después. Ahora, no me preguntes, por favor, cómo se resuelve, porque ahí hasta ahí sí, eso sí no lo sé. Pero sí sé que son historias difíciles de resolver y difíciles de decir, ok, estamos de acuerdo en esto, sigamos adelante. Porque siempre va a haber alguien que dice, no, usted está equivocada. Ah, bueno, está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Ana Teresa, ¿qué personaje de tu narrativa para ti es entrañable y frecuentemente vuelve a ti? Oye, pues, fíjate, no es Doña Inés contra el olvido, como creo que puedes estar pensando, no. Tengo muchos personajes que son entrañables para mí, porque la mayoría de mis personajes son tomados de lo que llaman la realidad. Entonces, por ejemplo, Pepín es un muchacho que trabaja en una clínica psiquiátrica y es un protagonista de Vagas Desapariciones, que es mi tercera novela. Entonces, es un personaje entrañable para mí porque yo tengo la impresión de haberlo conocido. Sí, quiero decir que es alguien que sé quién era. Bueno, un personaje bastante fracasado, ¿no? En el sentido de lo que llamamos fracaso, ¿no? Y me acuerdo en un congreso, no sé, un evento X en Estados Unidos, había un muchacho, no creo que era venezolano, pero sí era un muchacho latinoamericano, me dijo que había leído la novela, qué bueno, y me gustó mucho este personaje de Pepín, qué bien, sí, porque usted describió mi vida. Y yo dije, oye, qué fuerte, ¿no? Un muchacho que vi ese día y que no lo he vuelto a ver más nunca, ni sé cómo se llama. Entonces, eso es lo que creo que es entrañable, que alguien que no eres tú puede reconocerse en un personaje literario que ha sido construido con realidades conocidas, ¿no? Ese es uno. La escribana del viento, la protagonista, también es un personaje bastante entrañable. Este sí es un personaje histórico, porque sufre todas las calamidades, ¿no? Todas las calamidades posibles. Para una mujer le tocaron. Entonces, y la persecución política fue una de ellas, ¿no? Entonces, en general uno llega a querer bastante algo. ¿Y qué tanto de psicoanalista y de psicólogo hay en la construcción de tus personajes literarios? No, es que, son dos cosas. Son dos tareas, son dos oficios, no se pueden mezclar. Mencioné este caso de este personaje porque yo trabajaba cuando estaba justamente en la universidad, ya estaba avanzada, y trabajaba un tiempo estuve en una clínica psiquiátrica que ya no existe, pero que era bastante conocida en aquella época. Y eso me llevó a conocer estos personajes, pero no creo que no sé cómo explicarlo, una cosa no produce la otra, son como dos maneras de leer la realidad. Y yo he tenido la suerte, vamos a decir,
de poderlas leer de las dos maneras. Después llegó Michelle Asensio a complicarme la vida con una tercera mirada, que es la antropológica, que yo no tengo realmente, pero bueno, se la absorbía un poco, ¿no? Es decir, es interesante ver que la misma realidad tú la puedes ver de distintas formas. Tú puedes ver un personaje como un personaje literario, con el que no tienes nada que ver, o como un personaje que tú dices, esta persona tiene mucho que decir. Este pobre muchacho que no es nadie, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no son una cosa con la otra, son como la posibilidad de mirar a la vez, quizá, o una detrás de otra, circunstancias con un esquema referencial que es diferente. Fíjate, yo tengo muchos amigos historiadores y cuando se publicó La herencia de la tribu, algunos de ellos, a prima facha, a prima lectura, estaban molestos. Ajá. Y yo me acuerdo No, en después te algún, explico qué pasa. yo me acuerdo en algún momento en un encuentro en una casa privada, uno de ellos trae el tema a colación. Y creo que lo trajo porque sabía que yo tenía amistad contigo y de alguna manera para molestar. Y yo le pregunté a esa persona, pero ¿por qué te irrita tanto ese libro? Si no te gusta, si te parece que no tiene trascendencia, ¿por qué lo traes a colación? Y salió otro historiador y dijo, no, es que ese libro tiene mucha pertinencia. Y lo que nos pasa a nosotros los historiadores, que lo escribió Ana Teresa, que no es historiadora, y nos ha dejado a muchos una herramienta muy valiosa, pero nos da celos no haberlo escrito nosotros. Que es Pero otra, no, ahora cuenta qué fue lo que pasó. Mi explicación no es esa, mi explicación es algo a la que llego después de haber leído a muchos otros novelistas que son novelistas históricos o han escrito, porque yo no soy novelista histórica, tengo algunas novelas históricas. Yo creo que los historiadores tienen la impresión, y a lo mejor tienen algo de razón, en que la novela, la ficción, confunde los hechos, confunde las versiones. Es decir, que desfigura el discurso historiográfico. Y quizás es verdad. Yo no soy historiadora, por lo tanto a mí no me preocupa eso, pero que si yo fuera historiadora, a lo mejor me molestaría que venga alguien a escribir una novela y me cuente, por ejemplo, poner el caso de Bolívar, que no es mi caso porque yo jamás toco personajes de esa naturaleza. Toco siempre personajes secundarios, pero que venga alguien a explicarme cómo es Bolívar, porque yo soy él o la que tiene el discurso historiográfico sobre Bolívar, no me la cuentes tú. Entonces creo que ese problema no es venezolano, ese problema hay una tensión entre el escritor que escribe desde la ficción y el escritor que escribe desde, vamos a decir, desde los documentos históricos que también son un relato. Pero lo digo con un poco de temor, pero también son un relato, no es la verdad. Entonces creo que eso no es, como dije, no es un tema venezolano, eso está por ejemplo, la escritora española Almudena Grandes, que ya falleció, que tiene muchas novelas históricas, ella dice, bueno, nosotros somos novelistas, escribimos con la ficción, y esa es, digamos, nuestra tarea. Podemos desfigurar las cosas, pero tenemos que escribir algo verosímil, algo que quizás no fue así, pero pudiera haber sido así. Pero esa tensión está presente académicamente y, bueno, no sé, no tiene solución, porque no es que los novelistas digan, pues entonces no escribo más novela histórica porque a los historiadores no les gusta, no. Y los historiadores, si no quieren leer la novela, no tienen que hacerlo, nadie está obligado. Entonces, comprendo ese diálogo que tú dices, porque no me lo van a decir a mí, pero yo lo he supuesto dígame ahora, Ednodio Quintero, que escribió una novela, publicó Marcelino Bisbal recientemente sobre Bolívar, y se llama El Dictador. Cuéntame, a ver. Claro. Estoy segura que hay historiadores que no les ha gustado. Entonces, ¿qué hay que decirles? No escribas más eso. No, eso no funciona así. Ahora, ¿cómo nos contamos a través de la literatura? Usted que ha tenido además la posición de hacer ensayo, de hacerlo desde un rigor quizás distinto, pero también desde la novela, ¿qué estás viendo entre
los jóvenes escritores que invitan a contar lo que somos en estos tiempos a través de literatura. Sí, bueno, ahorita el tema, no te voy a decir, curiosamente, y es importante decirlo, se está escribiendo mucho. Lo que pasa es que no se está publicando tanto, porque X, no entraré en eso. Pero hay muchos escritores de nuevas generaciones escribiendo. El tema fundamental ahorita es la diáspora. Es decir, es muy difícil agarrar textos de personas más o menos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que no toque el tema de la diáspora. Es imposible porque es algo que cayó sobre una generación prácticamente. Todos esos escritores que yo digo que están aquí, la mayoría no viven en Venezuela. Querida Ana Teresa, ¿tienes algo en el tintero? ¿Estás en este momento trabajando algún ensayo, algún cuento, alguna novela? No tengo nada en el tintero. Se me acabó la tinta. Se te acabó la Se me tinta. acabó la tinta completamente, sí, se me acabó porque, bueno, con esta última novela que se publicó el año pasado, Desterrados, no tengo ningún tema pendiente, porque las novelas es como un tema pendiente, tienes que hablarlo, tienes que verlo, no lo tengo pendiente. Si surge, si llega, bueno. Otra pregunta que te tengo. Tú eres un poco como Stanley Kubrick, este director cinematográfico que aborda las El de la películas, naranja, el de la naranja mecánica, concha. el de Barry Lyndon. Ajá. Ajá, fíjate tú, él es un autor que se caracteriza porque cada película de él incursionaba en un género distinto. Y cuando uno analiza y ven desde ahora lo que tú has escrito, tú te fuiste por diferentes Sí, géneros, sí, no te sí. quedaste en uno. Sí. ¿Eso por qué? Bueno, porque no sé, porque soy así, porque me gusta cambiar, porque me aburre la idea de repetirlo. Es decir, el escritor también se aburre, o sea, un lector puede decir que aburrí este libro, pero el que está escribiendo también, eso yo no quiero que a mí me pase. Claro. Entonces, si yo me voy a aburrir, imagínate los demás. No, no. Entonces, por ejemplo, las novelas policiales, que escribí dos, ahí se me quedaron en el tintero, hubiera podido seguir. Michelle Asensio todo el tiempo me preguntaba, ¿cómo está Elvira Madigan, que era la protagonista? Está bien, pero ¿cuándo vuelve? No se sabe, no ha querido volver. Eso fue un cambio total de género. Tengo novelas distópicas también. Sí. Entonces, está en mí la idea de cambiar de género de la novela y también refleja un poco mis lecturas, ¿no? Yo soy una lectora, no tengo una sola línea de lectura, ¿no? Yo puedo leer una novela humorística y después estar leyendo los Buddenbrook, o sea, me puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Me puedes permitir hacer una Está bien, pregunta? pero brevemente, estás acaparando aquí. Ok, la última que yo hago, ¿vale? Bueno, ajá. Ajá. La última. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. La última que yo hago. Ok. Ana Teresa, en este momento, en abril del 2026, ¿cómo ves el país? Chico, esa es la mía. Bueno, pero ¿quién te manda a no hacerla antes? Ajá. Profesor Bisbal, esto no estaba en el guión. Esto no estaba. ¿Cómo lo veo? Chico, lo veo, vamos a decir, como con no es una metáfora, una comparación muy común y muy gastada. Lo veo tipo montaña rusa. Tú sabes, cuando llega un momento de felicidad, de alegría, que tú dices, oye, no, esto se puede recomponer de pronto. Y hay otras opciones, como dice el padre Peraza, ¿verdad? Y otros días que tú dices, no, no las veo. Y si no las veo, no me las puedo inventar, ¿no? Entonces, lo veo de esa manera y creo que hay que mantener una actitud abierta, ¿no? Una mente abierta ante lo que no sabemos qué va a pasar, porque los seres humanos, una de las cosas que más nos mortifica es que no podemos ver el futuro. Hay gente que lo ve todo siempre muy bien, hay gente que lo ve siempre muy mal, pero lo cierto es que no lo podemos ver. Entonces, hay que estar abierto a esos giros que el futuro da, para bien o para mal. Pero hay que ser quizás
consciente de las propensiones o nuestros errores en el pasado. Y una de las cosas que usted hablaba en la herencia de la tribu tenía que ver con lo fácil que era para los venezolanos dejarse seducir por estas grandes figuras caudillescas, heroicas, con gesta, con narrativa. ¿Estos años nos enseñaron algo en ese sentido? Bueno, fíjate, no lo sé, te voy a decir porque no estoy al tanto en lo que se enseña hoy en día. Yo sé que estás hablando en otro sentido, pero me refiero, yo sé lo que se enseñaba cuando mis hijos eran chiquitos porque había que perseguirlos con la idea de la tarea. Porque para empezar por ahí, yo te diría, es que tienes que darle la vuelta a la educación. Si tú sigues enseñándole a todo niño que llega a la escuela, si tiene la suerte de ir, que es descendiente de los héroes y los libertadores, los guerreros, qué sé yo, y nunca le mencionas, por decirte algo que hablábamos hoy, a Jacobo Borges, entonces la mentalidad se va a forjar de esa manera, porque eso es lo único que les va a llegar. Habría que rehacer la educación pensando en una Venezuela como es, no es inventada, es como es una Venezuela muy, muy variada, donde hay muchas personas distintas, creando cosas diferentes, haciendo cosas diferentes. Entonces eso habría que enseñarlo, porque tú estás en tu casa, tú no puedes ver el mundo, solo ves lo que te cuentan, lo que puedes decir, tienes una mirada muy limitada, cada persona, entonces es lo que te cuentan. Si solo te cuentan lo que pasó, la cosa, la independencia, esto, el valor patriótico, oye, eso va forjando una mentalidad, lo quieras o no. Lo quieras o no. Entonces creo que una posibilidad sería abrir, ¿verdad? La Venezuela muy variada que es, pero para que sea conocida por los venezolanos. Creo que esa es una de las vías, pero tampoco sé si resultaría positivo o no, porque, bueno, no se ha hecho, no tenemos claro. Querida Ana Teresa, te vamos a dar un regalo que nos va a traer el profesor Marcelino Bisbal hasta acá. Marcelino, acércate, porfa. Pero no me va a preguntar nada. No, te va a dar un regalo, te va a dar un regalo. Okay. Y te queremos agradecer, queremos celebrar que la universidad te haya dado la Orden UCAP. Creo que es un reconocimiento justo y necesario. Y en lo particular estoy muy emocionado de que estemos hoy hablando aquí contigo. Gracias, Marcelino. ¡Wow! ¿Qué me ha traído Marcelino Iván? Profe. ¿Qué se imaginan ustedes? Libros. Gracias. Gracias a Ana Teresa. ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Encantada. Gracias, Jaime Bello León. Gracias, querida. Esos aplausos no son un efecto especial, es el público que vino hoy a ver la entrega de la Orden UCAP. Gracias. Gracias a ti.